el único pecado en la Biblia que nunca será perdonado. ¿Te has parado a pensar en ello alguna vez? Entre tantos errores que las personas pueden cometer, entre tantos errores que Dios perdona, hay un límite, algo tan grave que ni siquiera la infinita misericordia de Dios puede cubrirlo. Jesús advirtió sobre esto, pero entendemos el verdadero significado de esta advertencia. Muchos viven sin miedo a este peligro. Otros, sin darse cuenta, podrían emprender un camino sin retorno. Si hay un pecado imperdonable, significa que hay una línea invisible que una vez cruzada no hay vuelta atrás. Pero ¿dónde está exactamente esa línea? ¿Y cómo sabemos si todavía estamos del lado de la gracia o si ya hemos cruzado ese límite fatal? La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero también justicia. ¿Qué podría causar que un Dios tan bueno le cierre las puertas del perdón a alguien? ¿Podrías cometer este pecado sin saberlo? La respuesta a esta pregunta puede cambiarlo todo. Es tiempo de mirar las Escrituras con temor y buscar la verdad antes de que sea demasiado tarde. La noche era fría y el silencio en el pequeño pueblo parecía pesar sobre los tejados de las casas. Eliab, un hombre anciano, miraba el cielo estrellado con rostro pesado. Había algo que le molestaba. No podía decir exactamente qué, pero sentía una pesadez en el corazón, un miedo silencioso del que no podía escapar. Desde que era niño, había escuchado a los rabinos hablar del amor y la misericordia de Dios. La historia de Israel estuvo llena de fracasos, arrepentimiento y perdón. Pero había algo que siempre lo tenía inquieto: el pecado imperdonable. ¿Qué podría ser tan terrible para que Dios, el Creador mismo, cerrara las puertas de la reconciliación? Los fariseos eran estrictos al enseñar que todos los pecados podían ser expiados mediante sacrificios en el templo, pero las palabras de Jesús de Nazaret trajeron una advertencia diferente. Eliab recordó las historias que circulaban por la ciudad acerca de un día en que los líderes religiosos acusaron a Jesús de realizar milagros mediante el poder de Beelzebú. Y la respuesta de Jesús resonó en su mente: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras le provocaron escalofríos en la columna vertebral. ¿Por qué un pecado sería tan grave que no estaría cubierto por el perdón? ¿Qué significaba, después de todo, blasfemar contra el Espíritu? Esa noche, Eliab decidió buscar a un viejo amigo, Simeón, un escriba que había estudiado las Escrituras durante décadas. Cuando llegó a casa de Simeón, lo encontró sentado junto a la lámpara, con los rollos abiertos sobre la mesa. Su mirada sabia e informada parecía contener los secretos de los tiempos antiguos. «Amigo, necesito entender algo que me ha estado molestando», dijo Eliab mientras se sentaba. «Siempre he oído que Dios es misericordioso, pero también he oído al Nazareno decir que hay un pecado que nunca será perdonado. ¿Cómo es posible?». Simeón suspiró y enrolló uno de los pergaminos antes de hablar. «El Señor perdonó a David el adulterio y el homicidio. Perdonó a Moisés su ira. Perdonó incluso a Jonás, que huyó de su misión. Pero hay algo que Él no perdona, no porque su gracia sea limitada, sino porque el corazón de quien lo comete ya se ha endurecido hasta el punto de no querer más el perdón». Eliab frunció el ceño. «¿Corazón de piedra?». «Sí, amigo mío», continuó Simeón. «El pecado imperdonable no es un error aislado, sino un estado, un camino que lleva a un completo alejamiento de la verdad. Cuando alguien rechaza deliberadamente la acción del Espíritu Santo, resiste a la voz de Dios y se cierra a Dios. Este corazón se vuelve incapaz de arrepentirse». El silencio reinó en la habitación. Eliab sintió una opresión en el pecho. Entonces
¿Es posible que alguien cometa este pecado sin darse cuenta? No, Eliab, este pecado no ocurre por casualidad, es un proceso, una elección repetida hasta el punto donde el corazón se cierra completamente a Dios. Eliab se quedó allí pensativo. ¿Cuántas veces has visto a personas endurecer sus corazones contra la verdad? ¿Cuántas veces él mismo había ignorado el susurro de la voz de Dios en su conciencia? Simeón continuó: el problema no es solo cometer un pecado, sino permanecer en él, sin arrepentimiento, hasta que la persona esté convencida de que ya no necesita la misericordia de Dios. El peso de esas palabras parecía asfixiar a Eliab. Salió de la casa de Simeón inquieto. Esa noche no pudo dormir. Algo dentro de él le decía que esta verdad era más profunda de lo que parecía. ¿Y si él mismo estuviera en peligro? Eliab permaneció despierto toda la noche. Las palabras de Simeón resonaron en su mente como un tambor sordo que latía en lo profundo de su alma. El pecado imperdonable no es solo un error, sino un estado, un camino de desapego deliberado de Dios. Cuando la primera luz de la mañana apareció en el horizonte, decidió que no podía renunciar a este asunto. Necesitaba entender más, necesitaba asegurarse de que no estaba al borde de un abismo invisible. Fue a la sinagoga justo antes de que los demás aldeanos se despertaran. Allí se encontró nuevamente con Simeón, quien lo esperaba como si ya supiera que Eliab regresaría. «¿No has dormido, verdad?», preguntó el escriba mirándolo con simpatía. Eliab suspiró y se sentó en un banco de piedra. «¿Cómo podría? Siempre pensé que el peor pecado era la idolatría, la traición o el asesinato. Pero ahora veo que el verdadero peligro puede estar en algo que ni siquiera nos damos cuenta». Simeón asintió. Lo que hace desaparecer para siempre a un hombre no es solo un error, Eliab. Es la negación continua de la verdad. El mismo faraón en Egipto vio las maravillas de Dios, pero endureció su corazón. Judas caminó con el Mesías, escuchó su voz, vio sus maravillas, pero al final rechazó lo único que podía haberlo salvado. Eliab sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estás diciendo que el pecado imperdonable no es un acto, sino un estado del corazón. Simeón abrió un pergamino y señaló un versículo. Miren lo que está escrito aquí. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema no es la caída, Eliab. El problema es que seguimos caídos y llamamos luz a la oscuridad. El viejo escriba se detuvo y miró el horizonte, como si hubiera visto más allá del tiempo. He visto a personas que comienzan llenas de fe, pero poco a poco dejan de escuchar la voz de Dios. Primero, cuestionan sus palabras. Luego, ridiculizan sus mandamientos. Finalmente rechazan su presencia por completo, pero no se dan cuenta de que al hacerlo están matando su propia conciencia. Cuando se rechaza al Espíritu Santo, no queda nadie que los convenza de pecado, justicia y juicio. Eliab sintió un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que cuando alguien endurece su corazón hasta ese punto, Dios simplemente te abandona? Simeón cerró el pergamino y suspiró. No es Dios quien abandona al hombre, Eliab. Es el hombre quien elige, una y otra vez, no necesitar más a Dios. Y cuando esta elección se vuelve permanente, no hay vuelta atrás. Estas palabras resonaron en la mente de Eliab cuando salió de la sinagoga. El viento frío de la mañana le tocó el rostro, pero no podía deshacerse del calor del miedo que ahora crecía en su pecho. ¿Qué hubiera pasado si él mismo hubiera recorrido ese camino sin darse cuenta? Necesitaba respuestas.
Ojalá no hubieran tenido que mirar más allá de los pergaminos y las palabras de los maestros. Necesitaba mirar dentro de sí mismo y comprender si, en algún momento de su vida, alguna vez había ignorado la voz de Dios. El tiempo corría y Eliab sabía que ya no podía posponer más esta búsqueda. Eliab caminó por las estrechas calles del pueblo, sintiendo aún en su mente el peso de la conversación con Simeón. Cada paso resonaba en su alma como una pregunta sin respuesta. ¿Alguna vez he rechazado la voz de Dios sin darme cuenta? Recordó los días de su juventud, cuando su corazón ardía de entusiasmo por las Escrituras. Recordó haber corrido a la sinagoga, ansioso por aprender más sobre el Dios de Israel. Pero con el paso de los años, esa pasión se desvaneció. La vida trajo preocupaciones, negocios, compromisos, y pronto la búsqueda de Dios se convirtió en solo una formalidad. Ahora, ante la posibilidad de haber ignorado el llamado divino, el miedo creció dentro de él. En su camino de regreso a casa, se encontró con un grupo de hombres que estaban discutiendo. Entre ellos, un hombre muy conocido, Ben-Hur, uno de los líderes religiosos del pueblo. Ella gesticula con intensidad y su voz está llena de desprecio. «Este Jesús de Nazaret es un peligro», dijo. «¿Quién se cree que es? Él afirma perdonar pecados, pero no es más que un engañador». Eliab se detuvo, curioso por escuchar. «Los milagros que realiza son evidentes». Otro hombre respondió: «Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. ¿Cómo puedes decir que no viene de Dios?». Ben-Hur cruzó los brazos con impaciencia. «¿Y desde cuándo los milagros prueban algo? Muchos realizan señales y prodigios. Incluso el mismo Satanás puede imitar la obra de Dios. Este hombre expulsa a los demonios, sí, pero os digo, por el poder del mismo Beelzebú hace estas cosas». Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Eliab sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esa frase fue exactamente lo que los fariseos le dijeron a Jesús. Era la blasfemia que Simeón había mencionado, el pecado imperdonable 1. De los hombres miró a Ben-Hur con preocupación. «Ten cuidado con tus palabras. ¿Qué pasa si cometes un error?». Ben-Hur rió con desprecio. «Equivocado. Conozco las Escrituras desde la infancia. Dios ya nos ha hablado a través de Moisés y los profetas. No necesitamos otro maestro, y mucho menos un carpintero que se cree el Mesías». Estas palabras pesaron mucho en el corazón de Eliab. Vio en los ojos de Ben-Hur la misma arrogancia que el faraón, quien endureció su corazón ante las plagas. Vio la misma dureza que los sacerdotes que se burlaban de los profetas. Aquí estaba un hombre educado, conocedor de la ley, pero que rechazó la verdad cuando estaba ante sus ojos. Eliab se dio cuenta de algo aterrador. El pecado imperdonable no fue cometido por ignorancia, sino por un rechazo deliberado a aceptar la verdad. Ben-Hur no era un pagano ni un idólatra. Él conocía la palabra de Dios, pero se negó a reconocer que el Espíritu Santo estaba trabajando a través de Jesús. Era posible cerrarse al perdón. Eliab sintió una opresión en el pecho. Quizás esta fue la mayor advertencia de todas. El peligro no estaba solo en aquellos que ignoraban la fe, sino también en aquellos que, conociendo la verdad, decidían rechazarla por orgullo. Se alejó de la discusión, sintiendo una pesadez en el corazón. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y una verdad inquietante crecía dentro de él. Tal vez el mayor peligro no era solo rechazar a Dios, sino justificar ese rechazo hasta el punto de no arrepentirse nunca. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Eliab caminó lentamente por los callejones del pueblo, sintiendo un peso creciente sobre sus hombros. Lo que había escuchado en esa conversación
resonó en su mente. El rechazo deliberado de la verdad, el pecado imperdonable. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. Ben-Hur no era un hombre común. Él conocía la ley, los profetas, las promesas del Mesías. Sin embargo, decidió endurecer su corazón. Eliab llegó a casa y se sentó a la mesa de madera. El silencio parecía gritar a su alrededor. Su esposa, Rebeca, notó su inquietud y se acercó, colocando una mano sobre su hombro. ¿Qué te preocupa? Mi amor, él la miró con ojos llenos de preocupación. ¿Alguna vez has sentido que estábamos ignorando algo importante? ¿Como si camináramos a ciegas sin darnos cuenta que nos alejamos de Dios? Rebeca frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Eliab respiró profundamente. Hoy oí a un hombre decir que Jesús de Nazaret hace milagros por el poder de Belcebú, pero ¿y si está equivocado? ¿Y si este Jesús es, de hecho, el Mesías? Rebeca miró hacia otro lado, visiblemente incómoda. No podemos saberlo con seguridad, Eliab. Puede que sea un profeta, pero el Mesías, eso no lo dicen los sacerdotes. ¿Qué pasa si los sacerdotes están equivocados? Eliab insistió. ¿Y si nos equivocamos? El silencio cayó entre ellos. ¿Tienes miedo? Rebeca preguntó. No solo miedo, respondió Eliab. Temo que al ignorar la verdad durante tanto tiempo nos estemos cerrando a Dios sin darnos cuenta. Rebeca no respondió inmediatamente. Finalmente suspiró. Siempre oímos que Dios perdona todo. ¿Cómo puede haber entonces un pecado que Él no perdone? Eliab inclinó la cabeza. Simeón me ha dicho hoy una cosa. No es que Dios no quiera perdonar, sino que llega un momento en que el corazón humano se vuelve incapaz de aceptar el perdón. Rebeca estaba pensativa. ¿Y crees que este pecado es rechazar a Jesús? Eliab vaciló. No solo rechazarlo, sino rechazar la verdad cuando está frente a nosotros. La mujer miró a su marido con preocupación. ¿Y qué podemos hacer? Eliab miró hacia el cielo, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Tenemos que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, Eliab decidió buscar a alguien que ya conocía personalmente a Jesús. Necesitaba escucharlo con sus propios oídos. Tenía que entender antes de que su alma se endureciera hasta el punto de no retorno. La búsqueda de la verdad había comenzado. Amaneció antes de que Eliab se durmiera. Su corazón estaba inquieto. El miedo a caminar en la oscuridad sin darse cuenta lo consumía por dentro. Necesitaba respuestas. Tenía que encontrar a alguien que pudiera ver a Jesús con sus propios ojos. En la plaza del pueblo, nos enteramos de que un hombre llamado Natanael había viajado con Jesús varias veces. Vivía, no lejos de allí, en una pequeña casa cerca de Sepa, la fuente del pueblo. Eliab no dudó. Él fue allí. Cuando llegó, encontró a un hombre de mediana edad sentado a la sombra de un árbol de dátiles. Parecía tranquilo, pero su mirada tenía la profundidad de alguien que había visto más de lo que podía explicar. ¿Eres tú, Natanael?, Eliab preguntó. El hombre miró hacia arriba y asintió. Lo soy. ¿Qué quieres? Eliab respiró profundamente. Escuché que estabas saliendo con el Nazareno. Necesito entender algo. Natanael lo estudió por un momento y luego le mostró un lugar para sentarse. Dime qué estás buscando. La verdad, respondió Eliab sin dudar. Natanael sonrió levemente. Esta es una búsqueda peligrosa, amigo mío. Muchos dicen que quieren la verdad, pero pocos están dispuestos a aceptarla cuando la encuentran. Eliab sintió un escalofrío. Se trata de él, de Jesús. Escuché a los fariseos decir que él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Pero si esto no es verdad, entonces ¿qué significa?
Natanael se quedó en silencio por un momento. Yo estaba con él, Eliab. Vi a los paralíticos caminar, vi a los muertos volver a la vida, vi la bondad en sus ojos y escuché palabras que tocaron mi alma como ninguna otra cosa en este mundo. Él no solo hablaba de Dios, Él era Dios entre nosotros. Eliab sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasa con aquellos que dicen que Él es un engañador? Natanael suspiró. Quienes dicen esto no son ignorantes, Eliab. Saben que hay algo diferente en Él, pero en lugar de aceptar la verdad, han optado por rechazarla. No porque tengan dudas, sino porque sus corazones están endurecidos por el orgullo. Eliab se acordó de las palabras de Simeón. No es Dios quien abandona al hombre, sino el hombre quien, una y otra vez, decide no necesitar más a Dios. Entonces, ¿eso es lo que significa el pecado imperdonable?, preguntó Eliab. Natanael lo miró seriamente. Sí, no es un error que se comete por ignorancia, es un refuerzo voluntario. Significa mirar la verdad, reconocerla en lo más profundo del corazón y, sin embargo, rechazarla. El aire se sentía más pesado a su alrededor. Eliab sintió que su corazón latía con fuerza. Por lo tanto, el peligro no está solo en aquellos que nunca han conocido a Dios, sino en aquellos que lo conocen y aún así deciden alejarse. Natanael asintió lentamente. La mayor tragedia no es un pecador que se pierde, es un hombre que ha visto la luz y elige vivir en la oscuridad. Eliab cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Cuántas veces ignoró el llamado de Dios? ¿Cuántas veces ha elegido el camino fácil para escapar de la verdad? Abrió los ojos y miró a Natanael. Si hay un límite para el perdón, ¿cómo saber si aún hay tiempo para volver? Natanael respiró profundamente. Mientras sigas preocupado, Eliab, hay esperanza, pero no esperes demasiado, porque un corazón endurecido no se da cuenta cuando se vuelve incapaz de cambiar. Eliab se puso de pie, sintiendo una mezcla de alivio y urgencia. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El viento soplaba fuerte cuando Eliab salió de la casa de Natanael. Sus palabras aún resonaban en su mente. Mientras sigas preocupándote por ello, hay esperanza. Pero no esperes demasiado. Cada paso que daba por las calles empedradas del pueblo parecía más difícil. Pensó en Ben-Hur, en los fariseos, en tantos que había oído rechazar la verdad incluso ante los milagros y las señales. Tenían ojos, pero se negaron a ver. Tenían oídos, pero no quisieron escuchar. ¿Pero qué pasa con él? No saber la verdad y dudar de alguna manera era una forma de rechazo. Cuando llegó a casa, encontró a Rebeca sentada en el pequeño patio. Sus ojos estaban fijos en el cielo, pero su rostro revelaba que su mente estaba muy lejos. «Te tomaste tu tiempo», dijo ella suavemente. «Fui a buscar a alguien que había caminado con Jesús, un hombre llamado Natanael». Ella se volvió hacia él sorprendida. «¿Y qué dijo?» Eliab se sentó a su lado con el corazón todavía inquieto. «Me dijo que el pecado imperdonable no es un error cometido por casualidad, es un rechazo voluntario y continuo de la verdad, es mirar la luz y elegir la oscuridad». Rebeca se quedó en silencio por un momento. Entonces, aquellos que rechazan a Jesús, su voz se apagó por un momento. «No pueden regresar». Eliab vaciló. Mientras haya arrepentimiento, hay esperanza. Pero el peligro está en dejar que el corazón se endurezca tanto que no quiera volver. Rebeca bajó la cabeza y sus dedos temblorosos tocaron el borde de su capa. «Eliab», murmuró casi sin poder hacer nada. «¿Qué pasa si fui demasiado lejos?» Sintió una presión en el pecho. «¿Qué quieres decir?» Respiró profundamente antes de responder. «Cuando era más joven, sentía que Dios me llamaba, a menudo, pero siempre lo posponía, siempre ponía excusas. Con el tiempo,
dejé de sentirlo. Ya no escucho esa voz, y ahora lo único que me queda es ese silencio. Eliab miró a su esposa con el corazón apesadumbrado. Él nunca lo supo. Nunca supe que ella llevaba este miedo dentro de ella. ¿Crees que todavía hay perdón para mí?, ella preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Eliab le sostenía la mano. ¿Aún sientes el vacío, Rebeca? ¿Aún quieres la respuesta? Eso significa que la puerta aún no se ha cerrado. Ella asintió levemente, pero el miedo todavía estaba presente en sus ojos. ¿Pero cómo puedo saberlo? Eliab pensó en las palabras de Natanael, pensó en la urgencia que sentía dentro de él. Necesitamos ver a Jesús, Rebeca, con nuestros propios ojos. Necesitamos saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Rebeca lo miró sorprendida. ¿Quieres ir tras él? Eliab asintió. Si él es el Hijo de Dios, entonces él es la respuesta que estamos buscando. El silencio permaneció entre ellos. Rebeca se secó las lágrimas y por un momento pareció pensar. Finalmente, asintió lentamente. Entonces vámonos, la decisión ha sido tomada. El tiempo corría y tenían que descubrir la verdad antes de que sus corazones se endurecieran para siempre. El sol ya había salido cuando Eliab y Rebeca salieron del pueblo. El camino hasta donde estaba Jesús no era corto, pero lo que más les preocupaba no era la distancia, sino el tiempo. ¿Qué pasa si llegan demasiado tarde? Mientras caminaban, el silencio entre ellos era pesado. Ambos tenían mucho en qué pensar. Eliab pensó en los años que había desperdiciado, tratando su fe como un ritual vacío. Rebeca, por su parte, estaba tratando de comprender cuándo exactamente comenzó a ignorar la voz de Dios. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Rebeca preguntó de repente. Eliab la miró. Sí. Fuimos juntos a la sinagoga, hicimos preguntas sobre las Escrituras, queríamos saber más sobre Dios. Ella sonrió levemente, pero pronto su expresión se desvaneció en tristeza. ¿En qué momento se perdió todo esto? Eliab suspiró. Creo que fue gradual. Primero las preocupaciones de la vida, después la indiferencia. Cuando nos dimos cuenta de eso, ya no buscamos con tanta ahínco. Y ahora tememos que sea demasiado tarde, añadió Rebeca. Continuaron caminando, el sol calentándoles la espalda. Pasaron por pequeños pueblos, comerciantes y viajeros que parecían tener el mismo destino que ellos. Todo el mundo hablaba de Jesús. Algunos lo llamaban profeta, otros engañador. Pero también hubo quienes susurraban que él era el Mesías. Entonces, un anciano, parado al costado del camino, les llamó la atención. Él sostenía un bastón y los miraba como si estuviera esperándolos. ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz ronca por el tiempo. Eliab vaciló. Estamos buscando a Jesús de Nazaret. El anciano sonrió levemente. Muchos lo buscan, unos para curarse, otros para escucharlo. Pero hay quienes lo buscan sin querer realmente encontrarlo. Rebeca frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El anciano se inclinó sobre su bastón. Estás buscando la verdad, pero ¿estás listo para aceptarla? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Eliab intercambió una mirada con Rebeca. ¿Estaban realmente preparados para escuchar la respuesta? ¿Qué pasa si Jesús dice algo que ellos no aceptan? El anciano continuó. Un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Él creía que ya estaba cumpliendo todos los mandamientos, pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo y lo siguiera, se fue triste, porque amaba sus riquezas más que la verdad. Murmuró Eliab, recordando la historia. El anciano asintió. ¿Tienes el coraje de dejar atrás todo lo que has creído hasta ahora? Si él dice que es necesario,
Eliab y Rebeca guardaron silencio. Nunca habían pensado en ello. Estaban buscando respuestas. Sí, pero ¿qué pasaría si la verdad exigiera más de lo que estaban dispuestos a dar? El anciano sonrió. Continúa tu camino, pero recuerda, la verdad no se amolda a lo que nosotros queremos. Somos nosotros los que debemos inclinarnos ante ella. Sin decir nada más, volvió su atención hacia el camino, como si nunca les hubiera hablado. Eliab sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Estaban dispuestos a encontrar la verdad, pero estaban dispuestos a aceptarlo. El viaje continuó, pero algo le decía a Eliab que el mayor desafío estaba por llegar. La caminata continuó, pero las palabras del anciano en el camino aún resonaban en la mente de Eliab. ¿Tienes el coraje de dejar atrás todo lo que has creído hasta ahora, si él dice que es necesario? Rebeca también parecía absorta en sus propios pensamientos. El silencio entre ellos no era solo de cansancio, sino también de lucha interna. Estaban realmente dispuestos a aceptar la verdad, cualquiera que fuera. Por la tarde vieron un pequeño pueblo donde parecía haber mucha gente reunida. El revuelo era grande y a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que todo el mundo hablaba de Jesús. «Pasó por aquí ayer», dijo un hombre mayor que estaba parado en la entrada de su casa. Eliab sintió una opresión en el pecho. ¿A dónde fue? El hombre señaló el camino hacia el este. «Estás en camino hacia Jerusalén. Muchos dicen que este será su último viaje allí». Rebeca miró a Eliab con temor. «Necesitamos acelerar». Antes de que pudieran continuar, oyeron una discusión cerca. Dos hombres estaban discutiendo intensamente acerca de Jesús. «Es un blasfemo», dijo uno enojado. «¿Quién se cree que es para perdonar pecados? Solo Dios puede hacer esto». El otro meneó la cabeza. «Pero Él sana, echa fuera demonios. Si no fuera de Dios, podría hacer estas cosas». Eliab y Rebeca se detuvieron a escuchar. «Lo vi con mis propios ojos». El segundo hombre insistió. «Él sanó a un hombre que nació ciego. ¿Quién puede hacer esto sino Dios?». El primer hombre cruzó los brazos. «No me importa lo que él haga. Lo que me importa es que él no se ajusta a lo que esperábamos del Mesías. Él desafía a los sacerdotes, enseña sin autorización. No puede ser correcto». Eliab sintió un escalofrío. Aquí estaba el corazón endurecido como lo había descrito Natanael. No importaban los milagros, las señales, las palabras de autoridad. La verdad estaba ante ellos, pero la rechazaron porque no encajaba con lo que querían. Rebeca le apretó la mano con fuerza. «Eliab, ¿y si hacemos lo mismo?». Él la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?». Sus ojos estaban llenos de sufrimiento. «Buscamos la verdad, pero ¿qué pasa si cuando la encontramos no estamos dispuestos a aceptarla?». Eliab no sabía qué responder. El temor de que esto fuera cierto lo golpeó duramente. El sol ya empezaba a desaparecer en el horizonte cuando retomaron la carretera. La ciudad se convirtió en niebla detrás de ellos, pero el peso de esas conversaciones continuó acompañándolos. Ahora bien, no era solo cuestión de encontrar a Jesús. Se trataba de preparar sus corazones para lo que tenía que decir. La verdad estaba cerca, pero serían capaces de aceptarlo. La noche cayó sobre el camino, mientras Eliab y Rebeca continuaban su viaje hacia Jerusalén. El cielo estaba salpicado de estrellas, pero dentro de ellas crecía la oscuridad del miedo. Cuanto más se acercaban a la verdad, más se daban cuenta de que quizá no estuvieran preparados para ella. El viento frío de la noche atravesaba el camino, y las palabras que habían escuchado durante todo el día aún resonaban en sus mentes. ¿Qué harían si Jesús dijera algo que exigiera un cambio radical? ¿Tendría el coraje de abandonarlo todo? Cuando finalmente vieron un pequeño pueblo donde podían descansar, notaron un movimiento inusual.
Un grupo de hombres se reunieron alrededor de un fuego y sus voces agitadas indicaban que estaban hablando de algo importante. Eliab y Rebeca se acercaron tratando de escuchar mejor. ¿Oíste lo que dijo? Un hombre con barba gris preguntó. ¡Sí! Habló de su propio sufrimiento, de su traición, incluso dijo que lo matarían. Respondió otro indignado. ¿Cómo es esto posible?, preguntó un tercero. Si él es el Mesías, ¿cómo puede hablar de muerte? El Mesías debe reinar para liberarnos del yugo de Roma. Eliab intercambió una mirada con Rebeca. ¿Sabe que lo van a matar? Ella susurró. Eliab sintió un nudo en la garganta. Así parece. El grupo continuó discutiendo. ¿Pero qué pasa si él es verdaderamente el Mesías? ¿Y si esta es la voluntad de Dios? El hombre de cabello gris meneó la cabeza con frustración. No tiene sentido. El Mesías debería establecer el reino aquí. No debería estar hablando de la cruz, el dolor y la muerte. Eliab notó una vez más el mismo patrón. El rechazo de la verdad no provenía de una falta de evidencia, sino de expectativas equivocadas acerca de Dios. Querían un Mesías guerrero, un liberador político. Pero Jesús habló de un reino diferente, algo que requería fe, entrega, sacrificio. De repente, un hombre más joven que había estado escuchando la conversación se levantó y con voz firme dijo: «Yo lo he visto, yo lo he oído, y os digo que sus palabras son verdad, y su reino no es de este mundo». El silencio cayó entre los hombres. «Entonces, ¿crees que lo van a matar?», uno de los ancianos preguntó. El joven asintió. «Pero también creo que él ganará». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, enigmáticas. Eliab y Rebeca sintieron un escalofrío. ¿Qué clase de Mesías era este? Uno que hablaba de muerte, pero también de victoria. Después de un tiempo el grupo comenzó a dispersarse. Eliab y Rebeca buscaron refugio para descansar. Tumbados bajo un techo sencillo, en una pequeña habitación facilitada por una familia local, los dos permanecieron en silencio durante un largo rato. Entonces Rebeca rompió el silencio. «Eliab, si lo que dice este joven es verdad». «Lo sé», interrumpió, mirando al techo. «Significa que nuestro viaje puede terminar de una manera que no esperábamos». Ella se volvió hacia él. ¿Qué pasa si realmente es rechazado? ¿Qué pasa si la gente no quiere escuchar? Eliab cerró los ojos. Eso significa que la verdad puede estar frente a nosotros y sin embargo podemos rechazarla. El silencio permaneció entre ellos. Mañana estarán aún más cerca de Jesús. ¿Pero estarán dispuestos a escucharle? La mañana llegó rápidamente, trayendo consigo un aire de urgencia. Eliab y Rebeca reanudaron su viaje, sintiendo el peso de sus últimas conversaciones sobre ellos. Cada paso los acercaba más a la verdad, pero ahora un nuevo temor se instalaba. ¿Qué pasaría si la verdad exigía más de lo que estaban dispuestos a dar? A lo lejos, los muros de Jerusalén comenzaron a aparecer en el horizonte. El corazón de Eliab latía rápidamente. Esta ciudad era el centro de todo. El templo, las tradiciones, la fe de la gente, pero también fue el lugar donde los profetas fueron perseguidos y donde la voz de Dios fue a menudo ignorada. Cuando se acercaron a las puertas, se dieron cuenta de que la ciudad estaba alborotada. Se produjo una conmoción inusual, como si algo grande estuviera a punto de suceder. «El Nazareno está aquí», escuchó que alguien decía. Eliab sintió que su cuerpo temblaba. «¿Dónde está?», un viajero preguntó. El hombre señaló hacia el centro de la ciudad, en el templo. «Pero cuidado, los sacerdotes están enojados con él. Dicen que está blasfemando, que pronto será arrestado». Rebeca estrecha la mano de Eliab. «Estamos cerca.
aceleraron el paso cruzando las calles abarrotadas. El sonido de las voces se hizo más fuerte, mezclando elogios con murmullos de condena. Algunos decían que él era el Mesías. Otros susurraban que era un falso profeta. Cuando finalmente llegaron al templo, la escena que tenían ante ellos los dejó sin palabras. Jesús estaba allí, y ante él una multitud en absoluto silencio. Los ojos de Eliab encontraron al hombre en el centro de todo. No tenía apariencia de rey, ni llevaba armas ni coronas. Pero había algo en su presencia, una autoridad silenciosa, un peso espiritual que nadie parecía poder ignorar. Se le acercó un grupo de fariseos y maestros de la ley con miradas de odio. Uno de ellos, en tono desafiante, habló en voz alta: «Dinos, Jesús Nazareno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio este poder?» Eliab contuvo la respiración. Jesús los miró con calma. Su respuesta fue firme: «Yo también os pregunto una cosa. ¿El bautismo de Juan provenía del cielo o de los hombres?» Los fariseos miraban inquietos. Si decían que era del cielo, Jesús preguntaría por qué no le creían. Si decían de los hombres, temían al pueblo, porque muchos consideraban que Juan era profeta. Finalmente respondieron: «No lo sabemos». Entonces Jesús dijo: «Porque no os diré con qué autoridad hago estas cosas». Un murmullo recorrió la multitud. Rebeca susurró: «No quieren la verdad, solo quieren atraparlo en el error». Eliab sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Finalmente lo entendió. El pecado imperdonable no fue simplemente rechazar a Jesús. Se trataba de hacerlo conscientemente, deliberadamente, eligiendo cerrar los ojos a la verdad. Aquellas personas sabían que él hablaba con autoridad. Vieron milagros, oyeron sus palabras, pero en lugar de aceptar, optaron por endurecer sus corazones. Eliab miró a Rebeca. «Hemos descubierto la verdad. Ahora tenemos que decidir qué hacer con ella». Rebeca asintió con la cabeza. Con los ojos llenos de asombro y reverencia, habían venido a Jesús. Ahora tenían que escoger entre seguirlo o regresar para siempre. La verdad estaba ante ellos. Está delante de todo aquel que oye su voz. La pregunta era: ¿qué harían con ello? La historia de Eliab y Rebeca nos hace reflexionar sobre una de las verdades más importantes de la Biblia. No es la ignorancia lo que aleja al hombre de Dios, sino el rechazo consciente de la verdad. El pecado imperdonable no es un fracaso momentáneo, sino un endurecimiento gradual del corazón hasta el punto donde la persona ya no desea la gracia de Dios. Los fariseos vieron milagros, escucharon a Jesús. Ellos fueron testigos de las señales, pero en lugar de rendirse, prefirieron negar. Esta elección repetida los condujo por un camino sin retorno, donde el arrepentimiento ya no formaba parte de sus opciones. Y hoy, ¿cuántas veces Dios nos llama y nosotros lo ignoramos? ¿Cuántas veces hemos sentido su toque, pero elegimos las distracciones del mundo? La mayor tragedia no es pecar, sino convencerse de que ya no hay necesidad de Dios. La pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a aceptar la verdad a cualquier precio? ¿O nos volvemos como aquellos que lo rechazan para no tener que cambiar? Si este mensaje tiene sentido para ti, escribe la palabra verdadero en los comentarios y comparte esta reflexión. Que nuestros corazones permanezcan sensibles a la voz de Dios, mientras todavía hay tiempo para escuchar.